Ernesto Kaufmann es investigador principal del CONICET, es docente de la Universidad de Rosario y estuvo trabajando sobre la base de los datos de Rosario, pero ahora los empieza a trabajar con el departamento de la capital. Ernesto, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Ernesto, antes que nada, como para que nuestro público comprenda este cuadro de situación, es decir, ¿cómo han trabajado ustedes? Digamos, ¿qué metodología han utilizado como para llegar a esta conclusión, por llamarlo de alguna forma? Bueno, la conclusión esa sería un caso, sería una situación de peor caso, que yo no creo que realmente se pueda dar, porque generalmente lo que pasa, aclaro, ¿no? Porque estaba dicho en el informe, pero bueno, en el título ponen una cosa que estaba puesta al final, muy, sí. casi nota al pie, lo metieron de título. Pero sí, es una posibilidad. O sea, uno supone que generalmente la gente cuando empieza a ver muchos casos se empieza a asustar de alguna forma y a distanciar un poco más. Eso es un fenómeno que uno esperaría que pase. Les cuento, nosotros trabajamos con modelos matemáticos que buscan ir copiando, como muy bien explicaban, buscan ir copiando cómo es la dinámica de la propagación del virus en la población. Entonces uno sabe que desde el momento que uno entra en contacto con el virus, se contagia, no es inmediatamente que empieza a contagiar, sino generalmente unos 3 días después, y uno contagia durante una ventana de tiempo. O sea, no es que se va a estar contagiando un mes, sino que son unos días. Depende si uno es asintomático, si es sintomático, hay una mezcla, digamos, de factores, y eso da unos días, una ventana de contagio. Y durante esa ventana uno contagia un cierto número de personas, que es ese número R famoso. O más bien que contagia, diría, expone al virus a un cierto número de personas. Lo contagia si esa persona es susceptible al virus, es decir, si todavía no lo tuvo. Entonces, lo que no sabemos es cuánto vale R. Entonces, lo que buscamos es que el modelo matemático produzca curvas para distintos valores de R, o sea, mediante técnicas de optimización, y que busque cuál es el valor de R que mejor explica la curva que tenemos hasta el momento. Entonces, eso lo tomamos como una estimación de ese valor de R, que es el que determina cada cuánto, en definitiva, se duplican los nuevos casos. Y entonces después, a partir de ahí, proyectamos. Decimos, bueno, si todo sigue igual, puede pasar esto. Si R baja un 10%, puede pasar esto. Si aumenta un 10%, puede pasar esto. Y en general es un modelo que es muy simple y funciona muy bien. O sea, nosotros acá en Rosario, con los datos de julio, solo hasta el fin de julio, la proyección que hicimos el 2 de agosto, usando solo datos hasta el 30 de julio, da perfectamente lo que está pasando en Rosario hasta el día de hoy. Ernesto, con un error, digamos, de menos del 1%, una cosa, o sea... Ernesto, otra pregunta que también asusta, por decirlo de alguna forma. ¿Qué proyección se daría manteniendo el distanciamiento que aplicando el aislamiento? A ver si soy claro. A ver, naturalmente, o sea, sin mantener este distanciamiento, aparentemente, por lo menos yo no sé cómo se va a comportar Santa Fe. Sé cómo se comporta Rosario. Las últimas 6 semanas R se mantuvo constante. 6 semanas seguidas que R es 1,55. Eso quiere decir que los casos se duplican, los nuevos casos, cada 12 días. Eso es lo que está pasando en Rosario consistentemente durante 6 semanas. Para Santa Fe casualmente me dio el mismo número, 1,55 en la red. Son pocos los datos para estar tan seguro, pero, o sea, el distanciamiento aparentemente, el tipo de contacto, el tipo de vida que llegamos, el tipo de contacto social que tenemos y demás en este momento, hace que R tome ese tipo de valores, en torno a 1,5. Cuando tuvimos medidas de aislamiento mucho más estrictas, R bajó por debajo de 1. Por eso en la provincia de Santa Fe pudimos llevar a 0 los casos. O sea, básicamente la lógica es, si yo contagio más de una persona, o si cada uno contagia más de uno, esto es una exponencial creciente. Si en cambio uno contagia menos de una persona, eso es un exponencial también, pero es un exponencial decreciente. Un exponencial con un exponente negativo, que eso tiende a 0. Entonces, eso fue lo que pasó, digamos, a partir de abril, fines de marzo, principios de abril, en la provincia de Santa Fe.
O sea, son dos escenarios completamente distintos. Ahora, esos son escenarios teóricos, estamos hablando, ¿no? O sea, yo no creo que sea posible o sea fácil hoy por hoy decir, bueno, a partir de hoy, aislamiento, como fue al principio, y eso la gente lo va a acatar y va a ocurrir. Eso me excede completamente a lo que yo puedo analizar. En el corte veíamos un spot de la televisión argentina en donde Tomás Fonsi decía distanciamiento. Y en este dossier que usted ha dado a conocer, insiste en la necesidad de que el gobierno sea claro en el mensaje o que en los medios se explique con claridad la necesidad del distanciamiento. Bueno, a ver, yo lo que explicaba es que yo dije una cosa, o sea, naturalmente la gente cuando empieza a ver muchos casos se empieza a tener más cuidado. Pero eso depende mucho de los medios, del mensaje que se dé, de los medios, de los gobiernos, o sea, depende mucho de la comunicación que se haga. Así. O sea, porque también uno puede tener un discurso negacionista, decir esto no pasa nada, acá no se muere nadie, o sea que esto es menos que una gripe, o sea, hay muchísimos mensajes de ese estilo dando vuelta. Y ya sabemos que no es así, o sea, basta ver lo que pasó en Europa, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando lamentablemente en buena parte de los lugares de Argentina. Entonces, o sea, para que la gente tenga efectivamente, cumpla más las medidas de distanciamiento, hace falta mensajes comunicacionales claros. Eso es un poquito, ¿no?, lo que decía, de que ese distanciamiento natural tiene que estar ayudado por las medidas de comunicación. Ernesto, gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor, gracias a ustedes.